Estas son las noticias de France 24. Desde hoy, la Unión Europea restringió todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barco al bloque comunitario. Además, también prohibió comprar barriles de crudo ruso que estén por encima de los $60. Tampoco se podrá transportar ni asegurar el petróleo que supere ese precio y que Moscú venda a terceros países. El Kremlin respondió que no acepta estas medidas. Casi 37 millones de menores de edad se han tenido que desplazar a causa de la crisis climática y de los conflictos que hay en el mundo, según lo reveló UNICEF. Por este motivo, el organismo aumentará la petición de financiamiento y sube $900 millones en su financiación con respecto al 2022. Tendremos análisis de este tema en unos minutos. Y Croacia avanzó a los cuartos de final y lo logró desde el punto penal. El partido contra Japón terminó en un apretado 1-1 y se tuvo que ir a tiempo de alargue, mientras que Brasil está jugando contra Corea y a esta hora vence por goleada. Ampliamos desde Doha, la capital de Qatar. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Este lunes entraron en vigor las limitaciones con las que la Unión Europea espera reducir las ganancias económicas de Rusia por cuenta de la venta de petróleo. Por un lado, el bloque comunitario prohibió todas las importaciones de crudo ruso por vía marítima. Y también la Unión Europea, el G7 y Australia comenzaron a aplicar el límite de precio al barril de petróleo de Rusia para no comprarlo por encima de los $60. Rusia ha dicho que no aceptará la medida incluso si tiene que cortar su producción. Algunos abogan por un límite mucho más estricto, como lo pide, por ejemplo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Les contamos más en el siguiente reporte. Limitar los ingresos petroleros rusos sin afectar al suministro mundial. Ese es el objetivo de la limitación del petróleo ruso, que impedirá que los clientes paguen más de $60 por barril por el suministro de crudo en buques cisterna. Esto se produce después de que la Unión Europea aceptara las sanciones, pero fue necesario convencer a Polonia, que abogaba por un tope de $30. El precio de mercado del barril de crudo ruso es actualmente solo unos $5 superior al límite, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a calificar las sanciones de poco serias. Desgraciadamente, la discusión sobre los precios máximos sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso ha terminado sin una decisión seria. ¿Por qué no se puede considerar una decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista? Significa que solo se permitirá el transporte de petróleo ruso comprado a $60 o menos de barril mediante petroleros del G7 y la Unión Europea, compañías de seguro y entidades de crédito. Esto dificulta a Moscú eludir las sanciones, ya que el 90% de las principales compañías navieras y de seguros del mundo tiene su sede en el G7. Se produce el mismo día en el que entra en vigor la prohibición en toda la Unión Europea de importar crudo ruso por mar. El objetivo de estas medidas, golpear a la economía rusa donde más le duele. Antes de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea obtenía aproximadamente una cuarta parte de todo su petróleo de Rusia, por lo que eliminar estas importaciones es un gran paso para Europa. Se espera que estas nuevas sanciones tengan un efecto en el esfuerzo bélico y el presupuesto militar ruso. Desde el inicio del conflicto en Ucrania el pasado mes de febrero, se calcula que Rusia ha ganado unos 67.000 millones de euros con sus ventas de petróleo ruso a la Unión Europea. Fuentes oficiales ucranianas afirmaron que las tropas rusas atacaron diferentes blancos en la ciudad de Odesa, también en la región de Zaporilla y en las afueras de la ciudad de Nikolaev. Esto a pesar de que las fuerzas aéreas ucranianas sostienen que derribaron 60 de los más de 70 misiles lanzados en la jornada de hoy. Por su parte, la policía de la República de Moldavia encontró fragmentos de un misil que supuestamente cayó en una región del norte de ese país muy cerca de la frontera con Ucrania. Rusia dice que Ucrania atacó 2 aeródromos en el territorio de la Federación en las regiones de Ryazán y de Saratov. Los bombardeos en la región de Kiev dejan hasta el momento el 40% de la región sin electricidad, según reporta el gobernador de ese óblast ucraniano. Y los ataques en esta región de Ucrania los vivió de cerca el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Él adelanta una visita oficial a la capital de ese país, la ciudad de Kiev, y desde allí condenó los ataques contra la infraestructura civil.
Hubo una ola de ataques con misiles contra Ucrania, algunos de los cuales terminaron en las proximidades de Kiev. Se puede imaginar lo que esto significa para la población. Se ha convertido casi en una nueva normalidad, pero tiene un gran impacto en los civiles y esto tiene que terminar. Vamos a cambiar de tema. Casi 37 millones de menores de edad han tenido que desplazarse a causa de la crisis climática y también de los conflictos que hay alrededor del mundo. La cifra la dio a conocer UNICEF como parte de su informe de acción humanitaria para la infancia. Este nivel de afectación a los menores de edad no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, según este organismo. También estimó que 16,5 millones de menores de edad y adolescentes en América Latina y el Caribe necesitan ayuda humanitaria para el próximo año. Para entender esta dimensión de estas cifras, conectamos con Michele Messina. Él es asesor regional de emergencias para América Latina y el Caribe de la organización UNICEF, quien nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Panamá. Señor Messina, gracias por estar con nosotros. Y ya lo estábamos diciendo, UNICEF habla de varias causas del desplazamiento, como las sequías, las inundaciones, los conflictos armados, las migraciones y, bueno, también la pandemia del COVID-19. ¿Cómo todo esto está impactando a la niñez en el mundo? ¿Cómo se van a desarrollar estas generaciones? Muy buenas, gracias por tenerme, Santiago. Un gusto estar con ustedes. Así es, hoy es un día importante, es el día en que vamos a comunicar con todos ustedes, también con los donantes y el sector privado y otros partners, las necesidades humanitarias increíbles que tenemos alrededor del mundo, ¿verdad? Este año, para el 2023, prevemos un número de niños afectados por crisis humanitarias más alto que nunca antes registrados. Muchos de estos, como estabas comentando, son migrantes, mujeres, niños y familias que se mueven de los lugares de origen para buscar una vida mejor. Como decías muy bien, entre las razones más importantes de este movimiento hay conflictos, hay violencia. En América Latina el tema de la violencia aguda, violencia urbana, violencia en comunidades es un factor importante para que las familias decidan emprender viajes muy peligrosos. Y hay situaciones socioeconómicas muy complejas, en parte debido todavía al COVID, a los efectos del COVID, que ha dejado una crisis económica muy importante en muchos países de la región. Claro, y que ahora estamos viendo repuntes de algunos casos de COVID en algunos países de la región. Señor Messina, UNICEF pidió $10.300 millones para apoyar a los 110 millones de menores de edad que se están viendo afectados por todas estas causas que usted estaba mencionando. Esto es 900 millones más que lo que solicitaron para el año 2022. ¿Se alcanzó la meta de este año? ¿Qué tan posible es lograr esa financiación a nivel internacional para el 2023? Es muy complejo realmente. Nosotros cuando planificamos en base a las necesidades. Entonces miramos a todos los niños de los países afectados por la crisis. Y en muchos casos no conseguimos llegar al monto deseado, entonces nos encontramos realmente a tener que priorizar y dejar a algunos niños y mujeres y sus familias desatendidos, lo cual es una gran pena, claramente, porque estos niños, estas familias se ven perjudicadas en su lucha y voluntad para alcanzar un futuro mejor. Muchos de estos niños, por la falta de dinero, no tienen beneficio de acceso a servicios de salud, como vacunación, algunos servicios que les pueden salvar su vida, a su educación, a la identidad, hasta a documentación. Entonces, este año también tenemos un problema de parte de la crisis económica en los países donantes, ¿verdad? Que se encuentran con más dificultades en ser generosos como el año pasado. Señor Messina, en Latinoamérica tenemos un pedido de $723 millones y esperamos poder alcanzar los resultados deseados. Señor Michele Messina, muchas gracias por estar con nosotros en France 24, habernos puesto en contexto sobre esta situación de la infancia alrededor del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Cambiamos nuevamente de tema. Hablamos ahora del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Fue respaldado por su partido en medio de ese escándalo de corrupción que está enfrentando en este momento. El colectivo Congreso Nacional Africano, por sus siglas en inglés, dijo que votará en contra de cualquier intento del Parlamento sudafricano para hacerle un juicio político. Esto luego de que un informe del panel de expertos lo señalara de mala conducta y también de violar la Constitución por supuestamente esconder una cuantiosa suma de dinero de moneda extranjera en un sofá en su casa de campo. Por su parte, el presidente Ramaphosa impugnó este lunes el reporte ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, manifestantes a favor y en contra protestaron en las afueras de la sede de su partido y también en diferentes puntos de Sudáfrica. Sabemos que tenemos personas que quieren colapsar este país. Son varios que están afuera, en particular los beneficiarios de la captura estatal. Mi llamado de atención es a que Cyril Ramaphosa debe irse. No podemos permitir que se quede. Está desacreditando al Congreso Nacional Africano. Pasamos ahora a información del Mundial de Qatar 2022. Hasta ahora Brasil está jugando contra Corea y vence por goleada. Así lo más probable es que sea la selección que enfrente entonces a Croacia en esa fase de cuartos de final. Este último equipo avanzó después de ganarle por penaltis a Japón en un apretado partido que terminó 1-1 y que tuvo que ir al tiempo complementario y posteriormente a la fase de penales. Desde Doha, nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta más detalles de la jornada de hoy de este encuentro. No hubo sorpresa ni milagro japonés en este partido entre los nipones y a Croacia. Fue la experiencia finalmente de los croatas la que salió a relucir en este partido que terminó finalmente definiéndose desde los tiros de punto penal. Un partido bastante equilibrado entre ambos equipos, con los japoneses que abrieron por primera vez el marcador en este mundial. Un gol que vino sobre el minuto 44 de Maeda. Sin embargo, los croatas respondieron ya sobre la hora de juego con un cabezazo de Perisic que Gonda no tuvo cómo atajar. Los dos equipos tuvieron oportunidades cada uno de poderse adelantar, de poder conseguir la victoria, pero finalmente el partido se fue ya a prolongaciones. En la primera parte fue Mitoma quien tuvo la posibilidad de marcar para los japoneses y en la segunda parte de esas prolongaciones fue Mayer. Sin embargo, ya el partido se fue entonces a los penales y ahí pues fue la gran desilusión de los japoneses que cobraron muy mal desde el punto de tiro penal y también pues estuvo muy bien Livakovic, el guardameta croata, quien atajó 3 de esos penales y de esta manera pues Croacia se clasifica a los cuartos de final por tercera vez. Natalia Ruiz reportándonos desde Doha, Qatar. Es todo por el momento aquí en las noticias de France 24. Siga con nuestra programación. Buenas tardes.